Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les mando un saludo como siempre desde la ciudad de Atenas. Quiero desearles un buen día, una buena tarde, una buena noche. Eso depende a la hora que ustedes me estén viendo. Hay una pregunta que es muy común entre todos nosotros. ¿Cuál es la mejor zona para quedarnos aquí en Atenas? Bueno, en el video de hoy yo les voy a enseñar los diferentes puntos en donde los turistas suelen quedarse. Cabe mencionar que no voy a hacer un review directo de cada hotel, porque eso ya llevaría más tiempo y ya sería otro tema. Voy a hacer solamente un review del lugar, de la zona, del barrio donde se encuentran estos hoteles. Los vamos a calificar del 1 al 5, en donde el 1 es no recomendable, el número 3 sería recomendable y el número 5 muy recomendable. Entonces vamos al video. Me encuentro aquí en Metaxurgio, que está aproximadamente a unos 15-20 minutos del centro caminando, y también tenemos aquí una estación que es la línea roja. Pero la verdad, esta zona de Metaxurgio para mí no es muy recomendable quedarse aquí, porque es una zona donde han pasado muchos incidentes como carteristas. Les recuerdo que no van a asaltarlos con violencia, como les he comentado, pero sí hay muchos carteristas y sí van a tratar de quitarles su teléfono de sus bolsillos o de sus mochilas si es que no se ponen listos. Además que también la imagen de este lugar no es la mejor. Por economía tal vez es buena zona, pero en apariencia y en otras cosas yo creo que le voy a calificar con un 2. Toda esta glorieta que pueden ver aquí, todo esto son hoteles. Aquí también tenemos otro hotel y aquí enfrente tenemos otro, y la calle que lleva hacia Omonia, que ahorita vamos a ir para allá, también está llena de hoteles. Como les dije, mucha indigencia, mucha basura. Realmente el aspecto de la zona no es la mejor y es donde se concentra el mayor número de inmigrantes. Así es como luce esta parte del barrio. Aquí tenemos el metro, la línea roja, que está aquí enfrente, y aquí es una parada de los autobuses turísticos. Y se preguntarán por qué es una parada de los autobuses turísticos si aquí no hay nada que ver. Es porque aquí hay muchos hoteles. Además que también aquí, la verdad, muchas de las calles en esta zona huele mucho a pipí. Los indigentes, la gente que no tiene hogar, que anda por las calles, pues no les importa, y donde quiera se hacen pipí, se hacen popó, y pues el olor pues obviamente no es agradable. Otro punto de la ciudad donde ustedes se pueden quedar es aquí en Omonia. El barrio de Omonia, si bien está muy bien conectado porque tiene una estación de metro muy central, que es una glorieta que está aquí en la parte de atrás, y también tiene bastantes hoteles. Tengo amigos que se han quedado aquí y no me han dado las mejores experiencias en cuestión de hotel. Yo creo que a Omonia yo le estaría dando más o menos un 2 o un 2,5. No creo que sea un 3, porque también aquí, como les digo, es un lugar donde se reúne mucho migrante y desgraciadamente, pues, no quiero sonar mal, amigos, pero hacen cochinadas, se hacen pipí, se hacen popó donde quiera. Entonces eso está mal. Esta parte de Omonia es no tan bonita, tampoco es tan fea, pero sí es mejor que Metaxurgio. Y Metaxurgio está realmente aquí abajo. Les voy a hacer unas tomas para que vean aquí
cómo es esta parte de la ciudad y ustedes van a decidir si se quedan o no. Bueno, como pueden ver, los barrios van cambiando, las fachadas, cómo está de limpio el lugar. Aquí realmente en el centro de la ciudad, que es el corazón, pues van a ver un cambio muy diferente, obviamente. Lo mantienen más limpio. Sí van a poder llegar a ver cositas a veces extrañas. Todavía aquí se hace presente un poco la indigencia, porque obviamente como es un lugar turístico, saben que hay muchos turistas, pues vienen aquí y piden dinero a estas personas. Después les voy a hacer un tour cómo es la otra cara de Grecia en ese sentido. Pero bueno, ahorita lo que nos importa es estar viendo los diferentes lugares, las diferentes zonas donde se pueden ustedes quedar. Pues obviamente aquí en el centro de la ciudad yo le doy un 5, porque obviamente pues es el corazón del centro de la ciudad. Tenemos el metro, tenemos transporte, no tenemos ni siquiera que tomar nada, todo lo podemos hacer caminando y pues esa es una gran ventaja. Yo les recomiendo que usen la aplicación que se llama Booking. La verdad a mí me ha funcionado, yo siempre he viajado y siempre he usado esa aplicación. Puedes filtrar por precios, por cercanía al centro, por todo puedes hacer filtros ahí. La aplicación Booking te va a ayudar bastante. Aquí tenemos uno de los hoteles más icónicos de la ciudad de Atenas. Me cuesta trabajo pronunciar este nombre, Hotel Gran Bretaña. Bueno, ahora sí lo dije bien. Es uno de los hoteles más icónicos, con más historia de aquí de la ciudad de Atenas y obviamente uno de los más costosos. La verdad aquí no sé en cuánto anda el promedio de una noche, pero yo supongo que no menos de 300 euros por noche, si no es que hasta más. Está ubicado enfrente de la Plaza Síntagma del Parlamento griego y pues aquí, ¿qué más? No hay más que decir, solamente véanlo, vean el tipo de automóviles que aquí llegan. Entonces vean el botones, cómo está vestido, las puertas. La verdad es un hotel con una fachada muy bonita, muy clásica. Está en su mayor parte construido con mármol. Pueden imaginar el costo de este hotel. Bueno, si nuestro presupuesto nos los permite, ¿por qué no darnos este gusto, no? Pero así como hay hoteles como estos que son caros, también hay hoteles para mochileros. Y ahorita vamos a ir para allá, que es un lugar que se llama Monasteraki. Ahora me encuentro aquí en Monasteraki. Esta es otra de las plazas importantes de la ciudad de Atenas y pues aquí también tenemos lo que es el metro y al fondo tenemos la vista de la Acrópolis. Aquí podemos encontrar muchas tabernas en donde comer comida tradicional griega. También esta zona hay muchos hoteles. Si te gusta un poquito más la vida nocturna, si te gusta los bares, las cafeterías, digamos, todo eso en general, pues este es el lugar perfecto para ti. Ahora, enfrente de lo que es el barrio de Monasteraki tenemos lo que es Psiri. Este lugar es un poco más urbano. Si te gusta el estilo más callejero, si te gusta la onda de los grafitis,
toda esa onda así urbana, pues este va a ser el lugar perfecto para ti. Vamos a entrar y ahorita voy a darles un pequeño tour por este barrio. Miren, aquí tenemos unos departamentos, habitaciones. Aquí sí van a encontrar mucho graffiti, mucho arte urbano, no sé cómo llamarle. Miren, otro hotel. Y aquí es donde se queda más la gente que le gusta mochilear. A pesar de que lo vean así, todo grafiteado, está muy seguro. Además que venir aquí de noche, la verdad, es muy bonito. Está todo colorido y hay mucha vida. Pero miren, de todas formas está muy bonito, ¿eh? Miren esto, aquí es una platía. Platía en griego significa plaza. Y aquí está lleno de tabernas, restaurantes. Eso sí, como les digo, aquí van a encontrar mucha vida nocturna. Ahora miren aquí la diferencia. Estábamos de aquel lado y es donde se veía toda la entrada grafiteada y muy urbana y así muy locochona. Y solamente cruzamos una calle hacia aquí y ahora miren cómo cambia el panorama del barrio. Totalmente distinto, ¿eh? Nada que ver. Ese es el contraste muy padre de esta zona que se llama Psiri. De todas formas, les voy a estar dejando los nombres de los lugares para que ustedes puedan buscar en la aplicación de Booking estas zonas. Miren, ¿ya vieron la diferencia? Cambia mucho. Miren. Y bueno, al barrio de Monasteraki y de Psiri yo le vendría dando un 4. La verdad a mí me gusta mucho venir aquí por la noche, pasear, ver las luces, los restaurantes, las tabernas, las cafeterías, los bares. Es un barrio muy animado. Y sin lugar a duda, un barrio top que la verdad yo le daría de puntuación un 5 es el barrio de Plaka, que está justo ubicado a las faldas de la Acrópolis, mejor conocido como el barrio de los dioses. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Estamos aquí ahorita en la zona de Singrú-Fix y Neos Cosmos, que es donde yo vivo. Por eso quise finalizar aquí, porque ya me queda aquí a unos 5 minutos mi casa. Y esta área se me hace muy bien. Caminando del centro aquí son más o menos como 25 minutos, media hora si venimos a paso súper lento y viendo todo. Pero si tomamos el tram o el metro, vamos a estar aquí en menos de 10 minutos. Las estaciones de aquí es Singrú-Fix y Neos Cosmos, así como se llama el barrio.
Creo que es un barrio muy tranquilo, tiene supermercados, tiene restaurantes también, cafeterías, estación de tram, estación de metro, estación de autobuses. Y pues yo creo que aquí los precios también no deben ser tan caros. Pues amigos, espero que esta información les haya sido muy útil. Síganse suscribiendo, síganme dando likes. Sobre todo los likes son muy importantes para que los videos sean recomendados y lleguemos a más gente. Ayuden a este pequeño canal que la verdad estoy súper motivado en estarlo haciendo para tener la mayor información disponible para todos ustedes. Y créanme que estoy muy feliz cuando veo una nueva suscripción, un like y sobre todo comentarios. Déjenme sus comentarios para que se vea actividad, amigos, en este canal. Pues me despido, soy su amigo David, un mexicano en Grecia, y nos vemos en el siguiente video.